chicos, muy buenos días. Aquí estamos con un nuevo video de probabilidades y estadística, ¿ya? Descriptiva e inferencial. Recuerden que habíamos quedado en cómo se organizaban los gráficos. ¿Pero qué información nos entregan los gráficos? ¿Ya? En la clase de hoy vamos a ver obtención de información y construcción de histogramas en base, ¿ya?, a los gráficos de barra. Por eso aparece histograma ahí. Recuerden que la estadística se organiza de la obtención de la información y organización de esta misma, ya para hacerlo mucho más fácil y más comprensible. Cuando son datos gigantes, muchos datos, hay poder obtener un valor, se podría decir promedio, ¿ya?, de alguna variable que se estén analizando. Por lo tanto, es súper importante cómo se puede obtener la información y cómo se construye básicamente un gráfico. Esta es la tarea que le había quedado, si no me equivoco, ya en la cual se tiene esta tabla que muestra ya los datos de la estatura de la niña a través del tiempo. Desde el año 2000 hasta el año 2012, o sea, en un transcurso de 12 años, se fue registrando la estatura de una niña. En el año 2000 medía 45 centímetros, en 2001 60 y así sucesivamente hasta llegar al año 2012, que medía 1,64 centímetros. Por lo tanto, tenemos dos variables. Tenemos la variable del año y tenemos la variable de la estatura. Por lo tanto, al organizar esta información en un gráfico, en ambos ejes vamos a tener de la siguiente manera. En el eje de las ordenadas, de las abscisas, que son las de el eje X, se ponen los años, del 2000 hasta el 2012. Y en el eje Y se pone la variable dependiente, que es la estatura. ¿Por qué? Porque los años no van a variar, por algo se le llama variable independiente. Y acá la estatura sí va a variar. Por lo tanto, tenemos un gráfico de estatura versus año. En el año 2000 medía 46 centímetros aproximadamente, en el 2001 casi 60 y así sucesivamente. Podemos ir viendo cómo se realiza un histograma, en el cual tenemos ya toda la información de esa tabla, la tenemos ya en un solo gráfico, que está organizado de la siguiente manera. Por lo tanto, si yo no tengo la tabla y tengo solo el gráfico, ¿puedo obtener la misma información de la tabla? Sí, a lo mejor no tan exacto, pero sí obtener la misma información. ¿Ya? Puedo decir, en base al gráfico, que en el año 2012 la niña medía más de 1,60 m. Puedo decir también que en el año 2011 medía menos de 1,60 m. Por lo tanto, este tipo de gráfico nos entrega información, ¿ya?, a lo mejor menos exacta, porque tendríamos que tener súper tabulado todos los segmentos del eje para poder determinar exactamente a cuántos centímetros equivale cada, ¿ya? Pero en fin, para poder generar un buen gráfico de una manera exacta, que les quede bonito, a lo mejor más preciso, una manera de hacerlo es en Excel, ¿ya? Y aquí está cómo construir un gráfico de barras en Excel. Si bien, ¿ya?, esta información la trae la guía, que es con la que hemos estado trabajando, está diseñada para un Excel un poco más antiguo. No podía hacer y poner imágenes del Excel 2016, 2019, siendo que no estoy seguro cuál es el programa que tienen ustedes en base al Office. Por lo tanto, les dejé este, que son 4 pasos básicamente. Si no, ya si tienen una versión más moderna, me lo comentan. En el siguiente video les hago el tutorial de la manera más moderna. De la versión más moderna. Por lo tanto, como pueden ver acá, tenemos el número de personas. Tenemos dos variables, color favorito, aparece rojo, negro, verde, azul y amarillo, y el número de personas que quieren ese color. Por lo tanto, ordenamos los datos. Los ordenamos en la columna A, en la columna B, desde la fila 1 hasta la fila 6. ¿Ya? Acá, obviamente, estas son las frecuencias absolutas. ¿Ya? Por lo tanto, después se selecciona, ¿ya?, ambas columnas y se dice: grafique la situación anterior con el programa Excel y compárela con la gráfica realizada en el ejercicio 1. Entonces vamos a seleccionar nosotros, ¿ya?, nuestros datos en la pestaña, como dice acá, la pestaña insertar.
Presiona el icono del tipo de gráfico que desea incorporar. En este caso seleccionamos columna y el primer gráfico que aparece en 2D, 2 dimensiones, no en 3 dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, recapitulando, tenemos los datos, seleccionamos los datos, perdón, seleccionar los datos, luego de eso nos vamos a la pestaña insertar y ponemos gráficos de columna, ¿ya? 2D. Finalmente se podrá ver el gráfico como representa en la escala recomendada. ¿Ya? Vamos a ver si nos resulta de la misma manera. Dame un segundito para que vean que todo esto está hecho en tiempo real. Igual es importante, chicos, de repente a lo mejor no tienen el Excel, pero Google trae hojas de cálculos y hay maneras en las cuales nosotros o ustedes pueden ir viendo distintas opciones, ¿ya? Si es que no tienen obviamente acceso a un ordenador, a un computador o algo por el estilo. Pero básicamente son estos pasos, son súper simples. Y acá me está abriendo el Excel. Y vamos a poner los datos que básicamente espérenme un poquito. Teníamos 5 colores: rojo, negro, verde, azul, amarillo. Rojo, negro, verde, azul, amarillo. Y su correspondiente frecuencia, que eran 12, 11, 14, 13 y 10. 12, 11, 14. Con su correspondiente frecuencia. Por lo tanto, acá teníamos color favorito y al lado la frecuencia absoluta. Y selecciono ya lo que yo quiero graficar. Lo tengo seleccionado, me voy a insertar. Perdón. Insertar. Acá le pongo gráficos. Está el gráfico de barra 2D. Acá obtuvimos el gráfico ya con el color y la frecuencia relativa. Acá en el título del gráfico podemos poner colores favoritos. Ya, el título del gráfico siempre puede variar. Y si ustedes se dan cuenta, obtuvimos un gráfico de barra ya, en base a los datos que fuimos revisando. No es difícil. Es una versión, en la versión 2016, entonces sí, funciona acá. Funciona a lo mejor en sistemas operativos o versiones de Office más antiguas. Por lo tanto, tiene una buena manera y es de la misma forma como se puede representar en distintos gráficos. ¿Ya? Pero ahora estamos en gráfico de barras, perdón, por eso lo hicimos de esta manera. Por lo tanto, una cosa es construir el gráfico que se dieron cuenta, ya, que no es difícil. Otra, que era parte del objetivo, otra de las cosas que se puede
que se debe hacer, ¿ya? Es leer un gráfico de barra. Además de saber construir gráficos, como dice ahí, es importante saber interpretar la información que nos entregan estos para poder tomar decisiones. Para hacerlo es importante prestar atención al título y todas las indicaciones que estén anotadas, especialmente ya a las que se refieren en la escala del gráfico. Tienen que tener especial énfasis ser super observadores en ver toda la información que les entrega el gráfico, porque siempre hay, ¿cómo se puede decir? A lo mejor una pregunta o información que va a pasar desapercibida porque ustedes no la encuentran relevante, pero por lo tanto todo es importante cuando estemos revisando esto. La escala del gráfico, como dice acá, nos indica cuánto representa cada división. Pueden ser millones de personas, toneladas, millones de pesos. Va a depender de la variable de la unidad. ¿Ya? Acá tenemos un gráfico que dice cantidad de funciones de teatro público general entre el 2008 y el 2010. Por lo tanto, son la cantidad de funciones de teatro público durante 3 años. ¿Ya? Sin fijarse en la información que aparece acá, vamos a ir viendo qué información se puede extraer de acá. Para empezar, la cantidad de funciones en 3 años, ¿ya? Distinto. Por lo tanto, puedo determinar que en el año 2008 ya hubiera un poco más de 5.000 funciones, en el año 2009 poco menos de 6.000, en 2010 poco más ya de 6.000. Por lo tanto, una información intrínseca es que desde 2008 al 2010 hubo un incremento en cuanto a las funciones de teatro público. ¿Ya? Veamos qué nos entrega. Durante el año 2008 se realizaron más de 5.000 funciones, fue lo que vimos. Durante el 2009 se realizaron cerca de 6.000. ¿Ya? Durante el periodo 2018 y 2008 y 2010 ha aumentado anualmente ya la cantidad de funciones, lo que le habíamos dicho. El aumento de la cantidad de funciones de teatro para público general fue mayor entre los años 2009 y 2010 que entre los años 2008 y 2009. Acá hay un error, porque si ustedes se dan cuenta, dice el aumento de cantidad de funciones fue mayor en 2009 y en 2010 que entre 2008 y 2009. Es menor. ¿Por qué? Porque entre el 2008 y 2009 ya hay un salto de prácticamente casi 1.000 funciones, en cambio entre el 2009 y el 2010 muy poco. Ahí hubo un error. Si se mantiene la tendencia, se podría inferir que en el año 2011 se realizaron más de 7.000 funciones, si se mantiene la tendencia en el sentido ya al incremento. Por lo tanto, es mucha la información que se puede extraer de un gráfico. Ya, pues tienes que tener cuidado porque pasan este tipo de problemas en la que aquí estamos trabajando, que hay errores conceptuales. Por lo tanto, ahora viene la parte de ejercitar. ¿Ya? Acá tenemos un gráfico de barra lateral, pero es lo mismo. Tenemos distintas regiones, ¿ya? Como dice la cantidad de alojamientos turísticos ocupados por extranjeros durante el año 2010 según región. Ya sabemos que son alojamientos turísticos. Nos entrega la cantidad de extranjeros que lo utilizaron por región durante el año 2010. Por lo tanto, acá hay un verdadero y falso que dice la región de Chile que recibió la mayor cantidad de extranjeros en establecimientos de alojamiento turístico en 2010 fue la región metropolitana. Por lo tanto, vamos al gráfico y vemos qué región fue la mayor. Sí, fue la región metropolitana con 765.000. Por lo tanto, la primera es verdadera. Dice, la región de O'Higgins recibió 765.681 extranjeros en establecimiento en 2010. O'Higgins. No, recibió 7.066. Por lo tanto, la segunda es falsa. Veamos la tercera. La región de la Araucanía recibió menos extranjeros en su establecimiento que Valparaíso. Veamos. Región de la Araucanía recibió 38.524. En cambio, Valparaíso 106.000. Por lo tanto, no recibió menos. Así, recibió menos y vendría siendo verdadera. Por lo tanto, sería verdadero, falso y verdadero. Acá tenemos otro gráfico en el cual nos dan la cantidad de cuentas registradas en millones en redes sociales activas de enero del 2012 a nivel mundial. Tenemos la cantidad de usuarios, ¿ya?, de distintas redes sociales. Tenemos Facebook, ¿ya? 900 millones de personas tenían Facebook en 2012. 170 millones de personas tenían Google en 2012. 500 millones de personas Twitter
y 120 millones de personas Tumblr. ¿Ya? Por lo tanto, en base a este gráfico también vamos a resolver algunos verdaderos y falsos. Dice, en enero del 2012 había más de 800 millones de cuentas registradas de la red social Facebook. Veamos. Sí, había 900.000. Verdadero. Dice la segunda, en enero de 2012 había 500 millones de cuentas registradas en Twitter. Verdadero, 500 millones. La red social que registró mayor cantidad de cuentas en enero de 2012 fue Facebook. Verdadero. Google registró mayor cantidad de cuentas que Twitter en enero. Veamos. Google 170 millones, Twitter 500 millones, por lo tanto es falso. ¿Ya? Y la última dice, en enero de 2012, Facebook registró 730 millones de cuentas más que Google. Veamos. Entre 170 y 900 son 700, como dice ahí, 30. Por lo tanto, verdadero. Y finalmente, ya el último gráfico que vamos a analizar es el volumen de leche procesada según año. Ya tenemos 4 años, que es del 2007 al 2010, y volúmenes de leche procesada. Dice, durante el año 2009 se procesaron menos de 300 litros de leche. Veamos. 2009 procesaron menos de 300 litros. Sí, por lo tanto sería verdadero. Dice, durante el periodo 2007-2010, en el año que hubo mayor cantidad de litros de leche procesada fue en 2010. Veamos. ¿En qué año hubo mayor cantidad de leche procesada? Exactamente en 2010. Por lo tanto es verdadera. La tercera dice, en el año 2008 se procesaron menos litros de leche que en el año 2009. Veamos. Efectivamente en 2008 se procesaron menos litros que en 2009. ¿Ya? Por lo tanto también es verdadera. Dice, en el periodo 2007-2010 la cantidad de litros de leche procesada ha ido en aumento. Del 2007 al 2010. Veamos. No necesariamente es falso. ¿Por qué? Porque del 2007 al 2008 hubo una disminución. Después hubo un incremento. Por lo tanto, es falsa. Y por último, dice, en el año 2010 se procesaron más de 350 millones de litros de leche que en el año 2009. Veamos. 2010, 350 aproximadamente que en 2009. Por lo tanto, la diferencia es menor. Por lo tanto, eso es falso. ¿Ya? Así es como se van analizando, chicos, los gráficos de barra y se van a llevar de tarea a manera de cierre el siguiente gráfico que les muestra es de alternativa. El gráfico muestra la cantidad de kilos de manzana, peras, naranjas y plátanos vendidos por una verdulería en una semana. Ya tenemos kilogramos de manzana, peras, naranjas y plátanos vendidos en una verdulería en una semana. Ya, como dice acá, las etiquetas con los nombres de las frutas fueron borradas. Sin embargo, se sabe que las manzanas fueron las más vendidas y los menos vendidos fueron los plátanos. Como dato tiene que se vendieron más peras que naranjas. ¿Ya? Si lo que más se vendió fueron las manzanas, la barra más alta va a ser la de manzana, lo que menos se vendió, y así ustedes pueden ir determinando, ¿ya? Con esta información que le entregan acá, cuál barra corresponde a qué fruta. En base a eso, van a responder, ¿ya? La siguiente pregunta, que dicen cuál es el orden de izquierda a derecha de las etiquetas de las barras del gráfico. Por lo tanto, tienen que decir, ese es tanto, tal fruta, esa es la siguiente, siguiente y siguiente. Y ustedes ven el orden. ¿Cuántos kilos de peras se vendieron? Una vez que lo tengan ordenado van a poder determinar eso. Y la última pregunta, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me escriben. Que estén bien, chicos. Chao, chao.